Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Estamos en vísperas de cerrar un mes victorioso. Un mes cruento en batallas, pero tenemos la certeza y la seguridad que si vivimos o si morimos en el cuerpo, del Señor somos. Hay grandes y maravillosas promesas para todo aquel que cree. Usted levante las manos, yo le declaro que usted cierra un septiembre en victoria. Que usted no tendrá temor de malas noticias en el mes de octubre. Que entramos en un octubre de victoria, de lluvias copiosas de bendición sobre tu vida. Que Dios santifica todo tu ser tripartita y que el Señor de tu vida se llama Jesús. Jesús es tu Señor. Él tiene cuidado de ti y de mí. Él sabe las cosas correctas, perfectas, porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Yo declaro en el nombre de Jesús que los que venimos a esta casa y los que amamos la palabra de Dios, Él cuidará de nosotros y nos hará resplandecer en medio de una generación mala y perversa. La sabiduría de lo alto, la inteligencia del Espíritu y la gracia del Señor estarán con nosotros y nosotros seremos bendecidos, seremos proveedores, seremos gente de reino que trae el reino y que hace cosas maravillosas en el nombre de Jesús. Recíbelo. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias en esta mañana. Estoy bien ahí, ¿verdad? Ok. Gracias a mi hermano Díaz, que siempre se queda ahí. El mensaje de esta mañana, Dios me inspiró en Juan 15, donde dice que Jesús es la verdadera vid. Muchas veces nosotros decimos, ya leo la palabra, pero es importante entender qué es lo que Dios nos habla a través de analogías, a través de palabras que tienen identidad, que tienen significado. Para que usted sepa, la vid es una planta que produce la uva. La vid es una planta, no me voy a meter en términos de agricultura, pero sí cosas sencillas que son los que perciben nuestros oídos, nuestros sentimientos, nuestros ojos. Es un tronco retorcido, dice Wikipedia, pero con vástagos largos. Ese vástago largo produce vino al final. Dice que la vid inicia su crecimiento desde abajo, la raíz. Por eso cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la raíz, que está torcida, pero va enderezándose en el propósito que yo tengo con los sarmientos que yo quiero tener para que produzcan el vino que es mi savia. Para que la vida tenga propósito y tenga sentido en toda la raza humana, yo necesito tener hijos que produzcan vino, un vino nuevo. Él es la vid porque Él es la raíz y Él desarrolla todos los zarcillos porque eso va a tener un crecimiento. Y eso significa de que Él da también, esto sí es importante, porque eso lo veo yo en mi trabajo. Cuando hablamos de lignina, de los árboles, hablamos del sistema inmunológico de los árboles. Un árbol que no se desarrolla no produce lignina hasta que ya tiene el desarrollo. Por eso dice el libro de Salmo 1 que el hombre que confía en Dios, que camina en su palabra y que se deleita, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua.
Es decir, que la abrasión, la presión hídrica de los ríos no pueden botar un árbol que está plantado, porque la lignina, su inmunología, la hace mantenerse firme. Por eso Jesús nos está dando una expresión que compara un árbol fuerte, la vid, y un racimo de vid significa la parra, significa el viñedo. Él quiere un viñedo donde se produzca vino, donde Él sea la vid que produce y su padre el labrador. Él es el agricultor, Él es horticultor, Él tiene que tener frutos de lo que Él es en su naturaleza. La lignina es una molécula. Mire, fíjese que a veces uno mira la vid de 1 metro. ¿Por qué? Porque el hombre la tala, pero ella está capacitada para crecer hasta 30 metros. Pero ¿qué pasa? Que tiene una función y un propósito. Hay un tiempo de la siega. Hay un tiempo que se tiene que extraer la uva madura para el proceso y dar el vino que da vigor, fortaleza y sanidad al que la consume. Usted tiene que beber, por eso dice el Señor, yo soy la vid verdadera. En mí es que van a tener vida. Y vamos a leer la palabra que está en Juan 15. Dice la Escritura, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, mi Padre es el agricultor, el que sembró. Por eso usted cuando habla de la parábola del sembrador dice que la buena tierra son los hijos del reino. ¿Quién sembró? Jesús es el Hijo de Dios. Él es el que es la vid, Él es la planta, Él no es una hierba, Él es una planta. Pero no es planta, es un Dios hecho no es hecho, Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Él dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y termino con el 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ese es el mandamiento deleitoso que tiene Jesús para nosotros. Una persona entendida sabe que es un alimento suculento y deleitoso, y sabe cuando es un alimento soso, desabrido, sin sabor. Esta mañana Dios tiene un alimento sólido, deleitoso para tu vida. Tenemos que creer que nosotros hemos venido caminando con revelaciones del cielo. Nosotros tenemos que entender que hace días Dios puso en mi corazón, para su corazón, que solamente en un corazón sano la palabra puede ser plantada. Si usted viene con problemas que tienen solución, pero por la dureza de corazón usted permanece en eso, usted no puede recibir la palabra. Porque un corazón dañado es como un odre que tiene hoyos, que cuando usted echa el agua, él filtra y se vacía y ya no queda nada. El que realmente debe vaciar el odre de nosotros es de todo lo malo que hemos recibido del mundo. Para nosotros tener un corazón sano, tenemos que vaciarnos de las cosas que impiden conocer a Dios. Pero necesitamos un odre nuevo con una sanidad total para recibir la palabra.
Si usted tiene un corazón sano por la misericordia de Dios, dele palma al Señor, si usted lo tiene. Y si no, arrepiéntase verdaderamente. Dios nos ha estado hablando que debemos de tener frutos de arrepentimiento. Si usted continúa en permanecer, en decir, yo no soy así, yo soy bueno, para mí no es la palabra, la gente no me conoce, solo Dios conoce mi corazón, pero yo no puedo creer en esto porque esto no es lo que yo vivo. Eso es lo que tú no demuestras, pero lo que tú tienes en el corazón, como lo acabamos de decir, Dios y tú lo conoces. Si tú no tienes frutos de arrepentimiento de lo que es malo conforme la palabra, tú no puedes recibir la palabra que yo te quiero dar de parte de Dios en esta mañana. Usted tiene que entender que para nosotros recibir la palabra en un corazón sano, hay una fusión. Hay una fusión en el sentido de que el anclaje de la palabra viene, hay una roca que es el reino de Dios, donde hay un rey que se llama Jesús. Y en ese corazón sano hay un anclaje de la palabra. Y eso dice el Señor, y eso lo ha hablado. Aquel que está en la roca, aunque vengan ríos con ímpetu, aunque vengan todo lo que venga, no va a caer, porque está fundamentado en la roca. Pero si usted no lo tiene en la roca, lo tiene en la arena. Y la arena es una arena dura, pero movediza en el tiempo de la prueba. Escriba en su corazón. Debemos también, de que una vez que recibamos la palabra, ser determinantes en lo que hacemos. Y determinantes en no hacer lo que no debemos de hacer. Por eso la palabra no es un espectáculo. La palabra es viva y es eficaz cuando tú recibes y crees que esa palabra te va a hacer que te sostengas fuerte, firme, permanecer en la verdad, en el amor de Dios. Porque si tú amas a Dios, la palabra dice que es el que permanece en su palabra. Si tú has permanecido en la palabra que has escuchado, tanto en este lugar como en las casas de Dios, o en conversaciones correctas con hijos del reino, usted va a permanecer en el amor del Padre. El Hijo se va a manifestar a usted y el Padre y el Hijo vendrán y harán morada con usted. Entonces, yo quiero empezar esto para que usted sepa que la palabra se ancla solo en un corazón sano, que debemos de tener frutos de arrepentimiento, que debemos de estar anclados en la roca. Tenemos que ser determinantes. Yo tengo que ser determinante en que toda palabra que sale de la boca de Dios me va a sostener. Si Dios me dice el miércoles que yo me tengo que enfocar, yo tengo que hacer un reordenamiento en mis prioridades, determinar cuáles son mis prioridades. Si mi prioridad es el mundo y entonces amo al mundo más que a Dios, usted está incorrectamente anclado. Ahora, ¿eso le conviene? Claro que le conviene a usted y a toda su casa que usted determine que la prioridad suya debe ser el Señor. ¿Es un mandamiento? Es un mandamiento. ¿Es obligatorio? No es obligatorio. Eso está en usted, si usted lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Entonces Jesús está hablando acerca de que Él es la vid verdadera. Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, yo quiero decirle que el hombre natural y el hombre de pecado no pueden conocer a Dios si no caminan en el orden de Dios. Porque hay dos leyes que nosotros debemos de entender que hay en nosotros. Y quiero ir al libro de Romanos, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 4. Romanos, capítulo 7. Ahí vamos a leer. Dice la palabra: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley,
por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que a la ley, a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, gracias. Su palabra está bendecida, completamente bendecida. Gracias, Padre. Este es un pasaje que muchos han tergiversado, que hacen creer que Pablo era un hombre de pecado. Pablo lo que está hablando es que nosotros somos tripartita. Espíritu, ese es intocable, porque eso Dios lo trajo a nosotros. Cuando nosotros recibimos la vida nueva, el Espíritu se nos dio completo, no se nos dio en parte. Esa es otra mala enseñanza, que yo he recibido una porción del Espíritu. No, Dios te lo dio todo completo, para que tu alma y tu cuerpo se sujeten a la ley del Espíritu. Ahora bien, Pablo dice, el alma y la carne están conmigo. Yo siempre tengo el alma y tengo el cuerpo. Entonces, yo nací de nuevo y hay una ley que me dice que yo tengo que ser santo porque Dios es santo, que yo tengo que ser perfecto porque Dios es perfecto, que yo tengo que ser un hombre enteramente preparado para toda buena obra por medio de su palabra. Yo tengo entendido que yo tengo que tener amor a la mayordomía que Dios me dio. Yo tengo que tener pureza. Yo tengo que ser un hombre verdaderamente fiel a la palabra. Eso está en mi corazón y está en mi espíritu y mi alma lo sabe. Pero el alma es un recipiente donde pueden ir a caer las aguas salutíferas del espíritu como las aguas contaminadas de la carne. Entonces, mi recipiente, que es el alma, recibe dos fuentes. Y Pablo se da cuenta que él es un hombre de Dios llamado a ser apóstol, pero él tiene la carne que tiene también sus necesidades. Y la religión te dice unas cosas que no son reales, pero tú dices, ¿por qué comes? Porque la carne necesita comer. ¿Por qué vas al servicio a hacer tus necesidades fisiológicas? Porque la carne necesita evacuarse, los alimentos y las necesidades líquidas.
¿Por qué la carne se necesita vestir? Porque ella quiere andar vestido. ¿Por qué se calza? Porque la carne necesita caminar más cómodamente. ¿Por qué hay parejas que se unen corporalmente? Porque la carne necesita la relación sexual. Entonces Pablo dice algo que está relacionado con lo que acabamos de leer en Juan 15, que nosotros, si no entendemos que Jesús es la vid verdadera, vamos a fallar, porque la ley de la carne nos va a vencer. Eso tenés entendido. Hagámoslo, porque somos bienaventurados si lo hacemos. ¿Qué pasa? Y vamos a las cosas reales de la carne. Yo decía, ¿en qué está fundamentado tu amor a Dios? Si nosotros, que somos seres sociales y por ende tenemos que tener relaciones, tenemos que ver cómo es que nosotros somos afectados por lo que percibimos por los sentidos físicos. Por ejemplo, aquí hay muchos que pueden estar adorando a Dios, o haber muchos que estamos adorando a Dios. Entonces de repente vos te fijas en un varón o en una varona que te llama la atención. La carne dice, qué bonito ese varón, qué bonita esa muchacha, qué bonita esa mujer, qué bonita está esa hermana, pero yo tengo una ley en mi espíritu que yo la respeto y oro por ella, pero la carne está en berrinche por tener una relación con esa mujer que está casada o con ese hombre que está casado, porque no te lo permite la ley del espíritu unirte con alguien que ya tiene un compromiso con Dios, con su pareja, pero tú estás allí lidiando con ese problema, y si tú te separas de la vid, tú te caes. Porque Pablo dice, claro, él es un hombre joven, él camina en relaciones, él puede ver, yo sé que yo tengo una ley, que es mi espíritu que yo he recibido, pero hay otra ley en mí que me induce a hacer el pecado, pero ya no soy yo, es la carne que tiene su naturaleza. Entonces, si tú tienes temor de Dios y quieres vencer, tienes que reconocer que tienes un problema. El problema es que te gustan las relaciones fraudulentas, las relaciones prohibidas, el fruto prohibido, y caminas temblando de temor porque no puedes. A veces, en la mayoría, vencemos, pero en algunas cosas no vencemos. Por eso tenemos que estar en la vid verdadera. Jesús es el Señor. Oír su palabra, meditar en su palabra, deleitarnos en su palabra, pedirle por su gracia que nos mantengamos firmes. El que esté firme, mire que no caiga. Dele palmas al Señor. Aleluya. Hay un pecado que mora en mí. Hay un pecado que mora en mí, dice Pablo. Ese pecado yo no lo puedo manejar. Dice que nosotros tenemos un problema. Y Pablo lo dice claramente en el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, la mala alimentación, el comer desordenadamente, el comer de una manera no saludable, es algo que no debe hacerlo, pero tu apetito y tu estómago te piden comer más de la cuenta. Porque la carne necesita. Lo que dicen los católicos, el pecado, la gula. Comemos de gula. La carne también tiene vanidad. La carne es vanidosa. Y yo le decía en conversaciones que yo anoté, yo dije, recibí 2 palabras muy interesantes que me hicieron meditar. Platicando yo con los pastores, Walter, con los pastores Harling y el pastor Orlando, estábamos hablando acerca de este tema y estábamos hablando acerca de la vanidad del ser humano. Y yo le decía, una vez yo andaba caminando por ahí en una tienda y miré una cartera bonita y dije yo, esta cartera le gusta a mi esposa, le puede gustar.
Y yo miré en el escaparate de la tienda una cartera que yo se la podía regalar. Pero yo no medí el precio. El precio no lo medí. Y cuando yo entro a la tienda, yo pienso en mi corazón y en mi mente, andará por unos $300. Porque era una tienda de lujo. Y cuando llego a la tienda, valía $19,500. Era una Hermes. Esas son marcas de lujo, de Louis Vuitton. Yo solo salí. Pero yo me puse a pensar. Me quedé con el deseo. No, dije yo, si yo los hubiera tenido, yo los hubiera comprado. Pero entonces cuando estábamos conversando de eso, llegó también algo a mí. A mí me habían dado un lapicero. Alguien que yo amo me dio un lapicero. Y cuando me dio el lapicero, yo lo agarré y yo lo consideré como un Parker, pues, como un Cross, pues, como este Cross que ando, que es caro pero no tan caro. Y yo lo alcé. Pero un día estaba yo con alguien y miro, ese lapicero es el que me regalaron a mí. Ese lapicero es el que me regalaron a mí. Y cuando yo veo que el lapicero cuesta $1,150, digo, oye, qué clase de regalo, yo no lo había percibido, pero no por el lapicero, sino porque digo, Dios nos ha dado cosas tan lindas que no valoramos. Pero yo le estaba diciendo, yo lo agradezco, pero yo no soy de los que voy a ir a comprar ahora, algo que vale. Y me dice el pastor Orlando una palabra que la anoté. Y sabe, esto me caló. Dice el pastor, la diferencia entre el precio de un artículo de lujo y un sencillo que cumple el mismo propósito está en la vanidad del que la compra. Y dije yo, esto es algo tremendo, pero lógicamente, eso son cosas de la carne, ¿sí o no? Ustedes las mujeres son vanidosas. Yo estoy seguro que ustedes no van a cualquier salón de belleza. Dele palma al Señor porque le estoy diciendo la verdad. Ustedes dicen, yo me voy a pintar el pelo, pero yo tengo mi estilista que lo hace. Y ahí donde van a ir, pago $100. Y voy a ir porque eso es lo que tengo. Pero si yo tuviera 300, me voy al otro. Pero la vanidad en la mujer, también en el hombre, esa es la carne, esa es la ley que Pablo habla. No porque él diga que esto es malo, porque no somos malos, es la naturaleza de esta carne. Esta carne quiere muchas cosas. Y entonces cuando usted se vuelve más carnal que espiritual, usted se suelta de la vid. Y la vid sigue produciendo vástago. Pero los pámpanos que no crecen a un nivel de sarmiento, no, son sarmientos a un nivel, digamos, de lo que es ya la uva ya, el fruto, eso se corta y se quema. Así dice el Señor. Ustedes tienen que caminar sabiendo que hay tentaciones, que no es de ustedes, sino la naturaleza por la cual yo les dije. Era necesario que Jesús se convirtiera en hombre para que Él entendiera los padecimientos de la carne, porque Él por eso tiene compasión de nosotros. Ustedes creen que Jesús no tenía enamorada, no tenía mujeres que le gustaban. Cualquiera que esté soltera aquí le diga, ahí está Jesús, todas las solteras se levantan que quieren casar con Jesús. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Pero usted no se sienta, por eso Pablo habla bien claro. Mira, hermano, dice, de manera que yo no soy quien hace aquello, dice, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En mi carne, léalo, mire, porque lo que hago no lo entiendo. Pero leí el 16, ¿verdad? El 18, lea. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Es decir, usted tiene que estar bien claro que en su carne no mora el bien. Aunque sea chelito, bonito, te va a ajar. Aunque tengas fortaleza física, te vas a ver destruido. Aunque tengas, por eso el Señor entendió
que esta necesidad Él ordenó, Él hizo un orden. El matrimonio. El matrimonio. Por eso dice el Señor que la mujer tiene que tener mucho. El mundo dice, es que ese hombre lo va a dejar el tren, o esa mujer, porque eso es lo que la carne dice. Pero si Dios te ha reservado, te ha preservado para algo mayor, el esposo que te va a amar o la esposa que te va a amar y te va a servir está a la vuelta de la esquina, porque tú estás en la vid que se llama Cristo. ¿Cuántos están llorando aquí, mujeres que han sido abandonadas porque se olvidaron de la vid verdadera? Hijos de uno, del otro. Pero eso no es problema, porque Él pagó el precio por los pecados. Pero los que nacimos de nuevo, estamos en la carne todavía, hermano. Y vamos a ver las relaciones que pueden darnos mayor entendimiento. Me inspiré por lo que platicaba con esta muchacha y hoy con el muchacho. Por ejemplo, si nosotros no tenemos el anclaje, no vamos a poder entender a la gente que nos hace de palito la vida. Dice ahorita la hermana Yamilet, yo estoy feliz porque me dieron una buena pensión. Y la felicito porque fue prudente. Usted no dijo la cantidad, pero sé que es una buena cantidad. Y yo sé que no va a ser solo esa vez. Mes a mes le va a dar. Pero ¿qué pasa si usted el próximo mes con esos realitos se va a comprar un vestido? Y Josiván quiere una camisa y no se la compra él, se compra el vestido. Se rompió. Si no está Cristo en usted. Porque eso va a crear envidia, egoísmo y se va a romper. Porque su carne no entendió que lo que ustedes son es un matrimonio, que son uno. Y sea que tengan poco, tengan mucho, es para que ustedes disfruten. Pero no podemos decir, es que ahora yo tengo mi carne. Hay personas que dicen, pastor, me veo bien para predicar. Mire, me queda bien este vestido. Si me lo decís, porque me lo decís, está bien, porque sos una corona de la creación, sos una mujer. Pero si yo te digo, sí te ves bien, no es que no me guste, es que este no me gusta, esa es pura vanidad. La carne me puede traer a mí que si yo no vengo de corbato, de saco, me siento mal. ¿Por qué? La próxima semana puedo venir con camiseta, por Cristo, no por mí. Porque si fuera por mí me pongo un frac. Porque hay vanidad. Hay vanidad. Ahora, cuando tenemos un carro, andamos ahí agradecidos con Dios con un carro Hyundai, un chinito ahí todo. Pero cuando las capacidades de compra suben, entonces ya no quiero esto, yo quiero otro. Está bien. Si tu origen y tu intención es tener humildad y mansedumbre y gozarte con lo que Dios te dio, pero si es para sobresalir e impactar a los demás, ese es un pecado que está en tu carne. Usted conoce mejor cuál es su pecado en la carne. Dígale al Señor, vacíame, sácame, desaparécelo y venga Cristo a mi vida. Dele palma al Señor. Aleluya. Muchas veces nosotros no caminamos como pámpanos que dan el fruto, porque como decía la muchacha, me gustaba eso, Nadia, me gustó mucho, porque cuando una persona, dice que llegó una persona y le dijo, es que lo que pasa es que mi esposo tiene aquí, y yo le dije a ella, es que lo que pasa es que usted miraba a Dios en ese hombre, y como este hombre le falló, usted no quiere nada, pero usted hubiera tenido al Dios verdadero, usted hubiera perdonado a ese hombre. Pero usted tiene problemas, tiene conflictos, porque usted tenía buenas relaciones con su esposo, pero malas relaciones con Dios. Oye, eso es para celebrarlo. En eso me quiere decir, entonces quiere decir que si yo camino con gente desleal, con gente terca de corazón, pero estoy anclado en la vid, los voy a soportar, los voy a perdonar, los voy a amar y me voy a invertir en ellos. Pero si yo no estoy en la vid, cualquier cosa que me haga, vas de viaje, hermano, te retiro, no quiero estar con vos. ¿Cuántos de sus matrimonios están relacionados por los hijos? ¿Cuántos están
o ven a Dios a través de la comodidad económica, a través de la provisión, a través de la lealtad recíproca. Una vez me acuerdo, Noel se debe de acordar, él tiene un primo que todavía vive, Domingo, pero no le digo el apellido. Domingo tenía una esposa que decían que no era fiel, pero un día se estaban burlando de él y él dijo: ustedes dicen eso porque no conocen a Dios. Y yo no sé si él lo conocía como lo estamos conociendo nosotros, porque andar con una mujer fiel es fácil, pero andar con una mujer que todo el mundo te dice que te la pegó es de hombre, ser valiente. Eso es valentía. Todo el mundo dice: este es baboso, este es aquí, este es cornudo, pero Dios dice que tenemos que perdonar. Y por eso él manda en el libro de Oseas, ¿verdad? Que tenga la experiencia, Oseas, que se case con una prostituta, con una ramera. Es un antiguo pacto, pero en las relaciones humanas está vigente hoy. La pareja siempre está vigente. Nosotros los seres humanos en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento nos reproducimos por un acto sexual. Entonces siempre está latente la deslealtad. ¿Cómo vas a manejar eso? Si no estás anclado a la vid verdadera, no vas a poder soportar. Porque ese pecado que está en tu carne no te permite conocer a Dios. Por eso es el reto, el desafío que Dios nos pone, es que Él te da la enfermedad, te da la medicina. Te da la estrechez, pero te da la abundancia. Te da lo poco, pero te da lo sobreabundante. Todo lo que Dios te da es para probar tu corazón. Porque si tú tienes a Cristo, todo lo podemos en Él que nos fortalece. Si yo tengo a Cristo, yo voy a perdonar, yo voy a soportar, yo voy a servir y yo voy a amar. Porque todos decimos una cosa: cuando yo me vaya de esta tierra, todo lo que yo tengo va a quedar en la tierra. Mis propiedades, mi riqueza, mi dinero, y está bien. Pero yo no veo eso ahora sí. Cuando yo me vaya de la tierra, no me voy a llevar ni la injusticia, ni los fracasos, ni las mentiras, ni el odio, ni el rencor que estos tengan para mí. No me voy a llevar mala fama, no me voy a llevar nada de todo lo podrido que tuve en la tierra, porque eso se queda aquí. Dele palma al Señor, tienes que ver así las cosas. Tienes que pensar así, hermano, que no te vuelven a ver. Eso cuando te muras, eso va a quedar allí. Tenemos que entender que la carne es mentirosa, porque la carne es finita, la carne es temporal. Por eso Jesús habla que tengamos la mirada puesta en las cosas que no se ven. El pecado que nosotros debemos de saber y entender es que va a estar ahí siempre, latiendo. ¿Cuánta gente tiene envidia silenciosa? Hay muchos hermanos, hermanas, que tienen envidia silenciosa. Y si usted me dice: pastor, ¿usted la tiene? Creo que tal vez sí, pero segurito que la tuve. Y bien. Cuando me enseñaron a competir por lugares en la vida laboral. Nunca fui malo, decía yo, pero yo no quería que estuviera alguien allí que no estuviera yo. Cuando yo trabajé con Noel, había un señor que era muy bueno, y yo le agradezco siempre a Communication, ¿verdad, Noel? Communication era un hombre bueno, pero cuando yo llegué a trabajar a la empresa, él se enceló, porque él no tenía la preparación académica que yo tenía, pero él tenía la experiencia que yo no tenía. Él era un hombre de buenos sentimientos, pero él se enceló. Pero a pesar de eso, él nunca me hizo maldades, siempre me sirvió, siempre me ayudó. Pero una vez que yo estaba a la par de él, llegó un gerente general de la empresa, y él halló gracia con el gerente, y yo hallé desgracia con él. Entonces, él prefirió a él, y yo sospechosamente dije: aquí están tildando algo, me lo van a poner como jefe, dije yo. Y yo, ¿sabes lo que hice? Me quedé después de las 5 de la tarde en la oficina del gerente, y me metí a la oficina del gerente y fui a escudriñar los archivos a ver qué había ahí. Y ahí encontré el memorándum que decía
Yo reconozco que el hombre que puede ocupar el puesto de tal aquí es el general. Y el señor Carlos García todavía no está preparado para esto. Ahí encontré. ¿Cómo cree que yo salí? Eso está bien para cuando éramos hijos de la oscuridad. Pero si Dios te está hablando en este momento, recordad que los privilegios los da Dios. No es tu trabajo, no es tu hecho, no son tus méritos, es la misericordia y el amor de Dios que te pone en este lugar. Y yo me arrepentí. ¿Y cómo fue que me tapó la boca él? Cuando esta niña iba a nacer, no había casi transporte, estábamos en una situación. Y él tenía su vehículo personal. Y me dijo él, mira, no te preocupes, yo te voy a dar mi carro que te lo llevas. Porque yo vivo en Las Brisas. Y yo quiero que vos te lleves el carro para que cuando tu mujer vaya a dar a luz y vos la lleves. Eso para mí me quebró la vida. Porque ese hombre tenía mejores y mayores bondades que yo. Y él se fue diciendo él que un día lo vino a buscar. ¿Verdad? Comunique. Noel, ponete de pie. Quiero que conozcan a mi amigo Noel. Noel, venga, póngase de pie. Póngase de pie. Que Dios bendiga tu vida, porque vos sabés que lo que yo hablo es verdad. Que Dios te bendiga. ¿Por qué? La carne dice que el mal está en mi carne. No se olvide el 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Eso es una declaración absoluta. Tenés que entender que tu carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero que Walter Eduardo sea el pastor. Yo lo quiero, pero en el fondo no lo hago. Está en quererlo poner a él, pero no lo hago. ¿Por qué? Algo debe pasar, pero hoy me dijo el Señor, Walter, vení. Ministro Walter, pastor, venga. Apúrese rápido. Atácame. El Señor me dijo que el 6 o el 20 de octubre este hombre va a predicar en este lugar. ¿Cuántos van a estar orando por él? ¿Cuántos van a estar orando por él? Ore por él ahorita, suéltele, que él va a predicar. Amén. Está bendecido. Ahora, la revelación es que, mire, la gente que no conoce a Dios, tenemos todos la misma oportunidad de conocer a Dios. ¿Sabe por qué puse a Jorge? Usted no sabe por qué lo puse. Porque él es ahorita el CPF del cielo. Él está ahí como un portero, como una persona que está intercediendo por la palabra. Entonces, nadie entra a un edificio si el portero no te abre la puerta. Tú como portero, Dios se la abrió a él. Valorá. Sigamos con la palabra. Algo me decía el Señor cuando estaba preparando este mensaje, y es que muchas veces nosotros demandamos de la gente lealtad, fidelidad. Demandamos que las personas amen a Dios, que las personas se aparten del mal, que las personas sirvan, todo lo queremos. Pero Dios me llamó la atención y me dijo, cuando no hay instrucción, no tenés moral para corrección. Cuando tú no das instrucción, no tenés la moral para corregir a nadie. Yo no puedo corregir a la hermana Julieta si yo no le he instruido en la palabra. Es que la palabra la da Dios, pero si yo tomo el lugar que yo ministro paternidad en ella, yo tengo que instruirla a ella. Y si ella no hace las cosas, yo la puedo corregir, pero yo no puedo corregir a alguien en el que yo no me he invertido para instruirlo. Eso es poderoso.
Muchas personas tomamos el lugar de ser correctores de la vida ajena cuando no hemos invertido en enseñarles. Los padres tienen hijos. Esto es para los padres irresponsables. Usted es que mi hijo no hace caso. Cuando lo instruiste, cuando le enseñaste a ser un hombre correcto en sus cosas. Es que mi hijo no se baña. Cuando le instruiste si vos no te bañás. No tenés moral para corregir. ¿Cómo le puedo decir yo a alguien, no andes robando si yo estoy robando? Mira, cuídate de la mujer prohibida si yo no me cuido. Dios conoce todo y esto es espiritual. Porque si bien es cierto que hay una ley en mi carne, para mí hay una ley espiritual. Por eso Pablo dice que él le da gracias a Dios porque él tiene a Jesús. Allá en el versículo último del capítulo 7, usted puede ver que el Señor dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Cristo, mas con la carne a la ley del pecado. Con la carne, no yo, la carne. ¿Cuándo es que vamos a separarnos de ese pecado? Cuando muramos. Pero usted va a ser pesado si en el tiempo que estuvo en la carne usted creyó en Jesús. Entonces la carne queda podrida, pero usted no va a estar podrido. Usted va a resucitar transformado. Usted fue sembrado corruptiblemente, pero fue resucitado incorruptiblemente. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Eso es necesario que usted se pueda... Gracias. Usted se tiene que medir en relación a esas dos leyes que usted tiene. Si yo tengo a alguien que adora aquí y que tiene esa unción para cantar, para todo, en cuanto usted se baje, es un consejo a los ministros y a todos, órenle al Señor, abrace a su esposo, porque cuando usted llegue a la casa y le diga, amor, no cociné, Él la va a perdonar. Porque si usted dice, no hay comida, ay, le hace una rabieca. ¿Por qué? Porque la carne quiere comer y como no hay comida, usted se molestó. Son consejos pequeños, pero son poderosos. Tenemos que saber que la carne demanda muchas cosas y la carne no es buena. Debemos nosotros entender que Jesús es la vid, es una planta que produce la uva, es un tronco retorcido, pero con vástagos largos, que una vez que producen la uva, esa uva ya puede producir vino. Cuando el Señor dice que Él es la vid, es que allí es donde inicia el crecimiento de toda planta. Por eso Jesús, cuando habla en su palabra, que dice que nosotros tenemos que tener una congregación, que tenemos que amarnos, pero el crecimiento lo da Cristo. Él da el crecimiento, su palabra que es viva y eficaz. Él da el crecimiento. Luego, para que ese crecimiento pueda darse con fruto, tenemos que saber que tenemos que permanecer en esa vid. Por eso tenemos que tener que cuando ya nosotros alcanzamos la madurez, entonces tenemos una rigidez estructural en nuestro ser tripartito y por lo tanto podemos tener resistencia a los ataques del enemigo. Por eso Jesús te dice, tienes que estar conmigo, separado de mí, nada podés hacer. Nada podés hacer, pero conmigo vas a ser más que vencedor. La vid es la planta que produce las uvas. El conjunto de estas plantas se le conoce como viña o viñedo, pero sabe que la vid es la que nutre, la que alimenta y la que hace crecer las ramas para producirle el fruto que producen el olivo santo. Usted piense en lo que usted está oyendo, no sea parte de Cristo, no culpe al patrón, no culpe al empleado, no culpe a la esposa, no culpe al hijo desobediente, porque esas relaciones solamente se pueden restaurar con una excelente y correcta relación con Dios. Dios manda que perdonemos, perdona. Dios manda que sirvamos, sirvamos. Dios manda que seamos humildes y mansos de corazón, seamos humildes y mansos. Dios manda a decir que venzamos
al mal con el bien. Dios manda a decir que seamos agradecidos, que demos gracias a Dios en todo. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Que dice 1 Tesalonicenses 5:15, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, que seamos agradecidos, que no dejemos de orar. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. O sea que no solamente para los que estamos en la iglesia, sino también para los que están allá en la vida mundana, pero necesariamente tenemos que estar relacionados con ellos. Por eso es que la prueba de nosotros es que estamos en el mundo, no somos del mundo, pero el Padre nos guarda del mal. Porque si Jesús le dice al Padre, Padre, yo quiero que a estos no los quites del mundo, no te digo que los quites, sino que los guardes del mal. Si yo creo que Jesús oró por mí, el Padre me dio a mí la certeza, la seguridad de que a mí no me va a pasar ningún mal. Pero si yo cumplo los mandamientos y si no lo puedo cumplir, está la gracia de Dios para hacerlo. Sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Síganle, sí, hermano Jacobo. Está siempre gozosos. A veces uno dice que el pastor tiene preferencia. No es que tenga preferencia, sino que a veces hay películas que me atraen y otras que no me atraen. La película de nosotros es la vida que llevamos. Hay personas que llevan una vida correcta y son gozosos en todo tiempo. A mí me encanta ver a las personas con gozo, independientemente de su situación. Gozo, con gozo, con gozo, con gozo, orando. Orad sin cesar. Ahora, orar sin cesar es saber orar con Dios. Entonces, ¿cuál es la instrucción que yo puedo dar como un hombre que Dios ha puesto en este lugar? Sepan hablar con Dios. No sean quejosos. No sean demandantes, solamente crean en el Señor, hablen con la palabra de Dios. Si yo oro, ¿para qué voy a orar, Padre? Ayer le decía a los varones que estábamos en el devocional, no ande haciendo pactos con Dios, que si me das la muñequita que llega ahí te voy a servir. Si esa mujer la pongo loco y me acepta, te voy a servir toda la vida. Y si esa mujer se casa conmigo, los hijos míos te los voy a entregar. Si me das un trabajo, 3 meses te pago. Esas son ignorancias. Está bien el que no conoce a Dios, pero tú conoces a Dios. Porque tú estás en el reino. Tú conoces las virtudes del reino. No puedes alegar ignorancia. Los hombres te pueden impartir enseñanza, pero la palabra de Dios es firme y permanece. Por eso tenemos que ir a lo que Dios nos está diciendo. Oren sin cesar, conversen con Dios. Hablen con Dios. Yo le digo, hay gente que se siente valiente y están enlutados. Sea franco con Dios. Estaba orando con la pastora un día de esto y yo oro que, bueno, está bien, ahí fue, porque hay que ser determinante. Mi determinación es creer, pero yo llegué y le digo, Padre, realmente yo estoy afligido. Estoy preocupado, Padre, por la situación de tu hija. Sé que tú tienes palabras de bien, que todo lo que tú nos has dicho es verdad. Pero no te voy a mentir, yo padezco verla así. Yo padezco y yo lloro por ella. No porque no cree en ti, sino porque sé que ella está pasando un proceso de dolor y ella hace todo porque yo esté bien. Pero sé que en su dolor no es solo su cuerpo, sino su alma. Yo te pido, Padre, que toque esta inconformidad mía. No es que yo no te ame, yo te amo, pero yo estoy dolido, yo estoy molesto, yo estoy sufriendo, yo estoy padeciendo. Pero sé que si yo me muero, yo estoy en un lugar correcto, ella también. Pero no vengo a decirte que yo estoy gozoso, no tengo gozo en eso. El gozo mío es escucharte a vos. Es escucharlo a usted, es escuchar, hacer memoria de su palabra. Y yo empiezo llorando y termino silbando y termino diciendo, oh moradora de Sión, alaba Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados llamados haré, grande es su hermosura, y
y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Y grande es Jehová, digno de alabar, grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es su nombre. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Aleluya. Hay que tener gozo, pero no un gozo fingido. No hay que tener un gozo fingido. Me dice la pastora Gloria, viene tu cumpleaños, me dice. Tus hijas te celebran tu cumpleaños. Yo te celebro tu cumpleaños. No hago a 10 la fiesta, sé lo que querrá, que yo voy a estar gozosa. Claro, ella me dice eso, pero sé que me lo dice de corazón. Y yo digo, está bien. Pero yo le digo al Señor, bueno, esa fiesta de gratitud es por la vida. Pero Dios va a dar lo que sea, pero hay gozo siempre. Qué bonito es tener una relación, ¿verdad?, de familia hermosa. A mí me gusta hablar lo que pasa en mis relaciones familiares porque es para la gloria de Dios. Yo creo que el domingo pasado tuvimos una tarde espléndida. Nadia llegó a la casa, estuvo con la pastora, nos llevó un pan sabroso. Y yo le dije, Padre, que no sea el pan, sino la hija mía la que me dé gozo. ¿Por qué? Porque me gusta hablar de la familia. No sean tampoco ustedes personas que tapen el problema, pero sean prudentes. No a todo mundo se le pueden decir los problemas, solamente a aquella persona que Dios ha puesto en tu camino. Y aquella persona que está en tu camino te va a soltar, te va a pronunciar la salida de toda situación. ¿Qué dice la Señora? Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo. Ustedes tienen que dar gracia en todo. Y eso, si no se puede, en Cristo lo vamos a poder. Yo no tengo tal cosa, te doy gracias. Tengo tal cosa, te doy gracias. Me llevas a este lugar, te doy gracias. No me llevas ahí, te doy gracias. He aprendido a ser agradecido, hermano. He aprendido a ser agradecido. Yo le digo a los varones, ustedes no saben cuánto Dios me ha puesto amor para ustedes. Ayer viernes, no, el sábado pasado, me habían invitado a un súper desayuno. Y mire cómo es la carne. La carne quería estar ahí, pero era el primer sábado de discipulado. Y yo vine al discipulado y dije, no, yo de rechazo, pero la carne quiere, porque ya tenía esto en mi corazón. Pero el Espíritu me va a dar paz. Cuando yo vine aquí, me dieron un poquito de café con un pancito riquísimo. Entonces dije yo, bueno, el próximo sábado vamos a dar desayuno, si el ministro lo autoriza, pues. El ministro me queda, está bien, dice, porque yo tenía, pero hágalo usted. Ayer me invitan a otro desayuno, suculento. Pero cuando yo vengo aquí me dan frijolito, huevito, pancito y café. Y dije yo porque no les quise que ustedes me vieran llorando, pero yo me fui a llorar de gratitud. Porque, ¿sabes? Esto yo lo valoro. Esto vale más que un alimento suculento de lo que dan en los hoteles, de lo que dan. Porque esto lo hicieron con amor. Pero después me puse a pensar, corregí a Lupe. Lupe, te corrijo en amor, ¿oíste? Pero yo estaba tranquilo. Hay que ser agradecido en todo, hermano. No hay cosa peor que una persona inconforme. ¿Quiénes somos más inconformes? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Aplaudan las mujeres? ¿Aplaudan los hombres? Somos más nosotros, aleluya. Dad gracias en todo. Yo doy gracias por cada uno de ustedes, doy gracias por la intercesión, doy gracias por los que sirven, doy gracias por los que oran, doy gracias por todos los que buscan al Señor, doy gracias por los que me dan, por los que no me dan, en todo estoy agradecido.
no apagues el espíritu. Esto estoy hablando en el espíritu, ¿verdad? No lo vamos a apagar. Y después no menospreciéis las profecías. Eso es importante. Antes que alguien te profetice algo, escúchalo. Pero luego que la escuches, dice que lo tenés que examinar y retener lo bueno. ¿Verdad, hermano Alejandro, que nos han dado tantas promesas que no se han cumplido porque no son de Dios? Pero no podemos ir a hacer escarnio de la gente o del falso profeta. Hay que orar para que Dios lo pueda corregir. Nosotros no podemos andarnos burlando de los falsos profetas. Hay que traer los falsos profetas al reino de Dios. Esta mañana quiero darle gracias al Señor por su vida. Recuerde que Jesús es la vid verdadera, que separados de Él nada podemos hacer. Y si usted quiere mejorar las relaciones que tiene incorrectas, mejore las relaciones con Dios. Con Dios póngase a cuenta primero y todo lo demás será corregido. Póngase en pie, que pase la alabanza. Padre, damos gracias por tu palabra. Tu palabra está bendecida, Señor. Tus hijos y tus hijas, Señor, han recibido tu palabra, Señor. Hemos recibido tu palabra, Señor. Que tenemos en la carne una ley que nos puede arrastrar a hacer cosas incorrectas. Pero gracias a Jesús no vamos a caer en la trampa del engaño. La carne se sujeta al Espíritu. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que esta carne estará ahí siempre hasta el día que muera. Pero mientras estemos en la carne, usted está con nosotros. Usted es la suficiente garantía de que el Espíritu nos hace vivir en el Espíritu. Padre, gracias. Gracias porque usted nos hace valientes, que confesemos nuestras debilidades y oremos y pidamos de corazón que todo lo que esté torcido en nosotros se enderece. Usted es la vid verdadera. Usted es el que da el verdadero fruto. Nosotros somos pámpanos, pero vamos a ser sarmientos que vamos a producir el vino que usted quiere que produzcamos. Padre, yo declaro, levante las manos, declaro en el nombre de Jesús que todas sus familias de ustedes estarán bendecidas en los días que están por delante. Que cerraremos un año 2024 sin temor de malas noticias. Nuestro corazón estará confiado. Seremos dadores y no pedidores. Daremos cosecha abundante. Porque dice la palabra que escuchamos esta mañana: no olvidéis que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso segará. Y yo creo en el nombre de Jesús que lo que la palabra hizo en usted, es usted una buena tierra. Está sembrada en una buena tierra. Y por tanto el fruto del Señor se segará en victoria en cada vida de ustedes. Bendiga su descendencia. Aquellos que no tienen todavía matrimonio, bendigan su descendencia. Bendigan lo que está por delante. Dios es un Dios de generaciones. Vivirá Jehová, nuestro Dios, de generación en generación. Él es el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nuestro Dios y nuestro Padre guarda verdad para siempre. En Él no hay variación alguna. Sus hijos somos benefactores de toda la provisión que Él nos da. Gracias, Padre, en esta mañana. Vamos a celebrar como ustedes sientan en su corazón. Celebramos a Cristo en esta mañana. Celebramos un mes de victoria. Diga, gracias septiembre. Gracias porque vencimos en septiembre. Venceremos en octubre. Venceremos en noviembre. Y venceremos los días largos que nos quedan. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ay, santo es el Señor. Alabe a Dios, que es el que se lo merece.